Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo con esto de la pandemia del coronavirus y queremos hacer algunas precisiones y también algunos comentarios sobre lo que nos ha pasado en estos días. Hemos tenido algunas experiencias interesantes, sobre todo desde la plataforma que transmitimos, que es YouTube. En principio estamos muy satisfechos porque hemos subido varios videos sobre este tema. A pesar que los mismos no se monetizan, hemos cumplido nuestro cometido de llegar a una amplia audiencia, de hacer crecer el canal. En segundo lugar, comunicarles, participarles nuestra impresión sobre lo que está pasando en el mundo sobre este tema. Entonces, miren, en principio, este es un virus que existe o no, porque aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente, bueno, no mucha, pero digamos que hay un grupo dentro del público en general que piensa que este virus no existe, ¿no? Sí, aunque no lo crean. Hay gente que me ha escrito, ¿no?, a veces sin mucha educación, donde me dicen que este virus no existe, ¿no? Van en la misma línea de todos aquellos que dicen que el virus del SIDA no existe, ¿no? Que también hay un grupo de personas que piensan que el virus del SIDA no existe, ¿no? Entonces, en esa misma línea dicen que el virus de Wuhan, el coronavirus de Wuhan, en realidad no existe, ¿no? No existe, y que la gente en China se enfermó en realidad de neumonía o de gripe por el clima que había ahí y que lo llevó a una neumonía, ¿no? O sea que en realidad en sí mismo el coronavirus de Wuhan no existe, ¿no? Bueno, hay un grupo, no es muy mayoritario, pero que piensa eso. Entonces, en principio, nosotros, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, nos hemos informado muy bien. El virus sí que existe, no debemos tener ninguna duda al respecto, ¿no? El virus existe, es más, es posible verlo, ¿no? Ya se han tomado, por decirlo de alguna manera, fotografías del virus, ¿no?, con microscopios muy potentes, si no me equivoco son microscopios electrónicos, y se puede ver el virus, ¿no? Es decir, ya se ha fotografiado el virus. Entonces, el virus existe, ¿no? Es un coronavirus con propiedades muy distintas a todo lo que se conocía hasta el momento, ¿ya? Entonces eso es lo primero, no debe haber ninguna duda que el virus existe. Hay otro porcentaje de la gente, que en este caso es mayor que el anterior, que piensa que este virus, que este coronavirus, es como una gripe, ¿no? Es decir, minimizan el problema diciendo que es simplemente una gripe más e incluso menos letal que la gripe, ¿no? Ese es el argumento que circula, incluso muestran tablitas donde muestran que la letalidad de este coronavirus es mucho menor que la letalidad de otras enfermedades, ¿no? Y que incluso de una gripe estacional, ¿no? Entonces se agarran de esto con uñas y dientes y dicen que en realidad es una exageración todo lo que se está haciendo o diciendo, ¿no? Este ya es un grupo más grande, ¿no?, más numeroso. Bueno, debo decirles a este grupo de personas que están equivocadas, ¿no? Y les voy a decir por qué. A ver, en principio la letalidad del coronavirus de Wuhan a ciencia cierta no se sabe, porque se habla mucho del famoso 3% de letalidad, pero este 3% ¿de dónde se saca? De la información que dio el gobierno chino. Y creo que todos estamos de acuerdo, o casi todos, en que la información del gobierno chino no es muy fiable, ¿no?, por no decir no es fiable, ¿no? China se caracteriza por ser un gobierno autoritario, muy cerrado, ¿no?, donde son expertos en manipular la información. Así que lo que ha sucedido en Wuhan, lo que ha sucedido en China, solamente ellos lo saben, ¿no?, el gobierno chino, ni siquiera sus ciudadanos.
Entonces, basarse sobre eso y decir que la letalidad es solamente el 3%, ya partimos mal, ¿no? En sí, no sabemos de cuánto es la letalidad. Ahora, con el último caso que está sucediendo en Italia, la cifra de la letalidad ha variado. Según lo que está sucediendo en Italia, por lo menos la cifra de letalidad es el doble de la cifra de letalidad que nos daban los chinos. Es decir, ya en Italia se está hablando de un 6% de la letalidad. Entonces, todas aquellas personas que minimizaban el coronavirus de Wuhan diciendo que tenía una letalidad solamente del 3%, hay que informarles que la letalidad en estos momentos más confiable, ¿no?, y oficial es la letalidad que se está apreciando en Italia, y no es del 3%, es del 6%, es decir, del doble. Lo primero que hay que entender entonces es que el impacto del coronavirus de Wuhan básicamente consiste en crear una emergencia sanitaria. ¿Y por qué crea una emergencia sanitaria? Por varias razones. Primero, porque es un virus de alto nivel de contagio. De hecho, y es oficial que el nivel de contagio del coronavirus de Wuhan es mucho mayor, pero mucho mayor que el de una gripe cualquiera o el de una gripe estacional. Entonces, esto hay que decirle a las personas que sacan esta famosa tablita y comparan al coronavirus de Wuhan con una gripe estacional. El nivel de contagio no tiene punto de comparación. Ese es un factor. Un segundo factor es que el coronavirus de Wuhan tiene propiedades únicas. Una de las propiedades únicas es que puede infectar a una persona y esta persona no manifestar síntomas durante mucho tiempo e incluso no manifestar síntomas nunca, ¿no? Es decir, puede que una persona que tenga el coronavirus de Wuhan desarrolle síntomas después de 14 días, después de 20 días, después de 30 días, porque han habido casos, o puede que nunca los desarrolle. Sin embargo, esa persona está llevando el virus a todos los lugares a donde va y está contagiando a todas las personas que se relacionan con este infectado, con este contagiado. Entonces, eso es lo que hace único también al coronavirus de Wuhan. Por eso es que silenciosamente contagia a miles o millones de personas rápidamente. Una de las propiedades únicas del coronavirus de Wuhan es que ataca el sistema inmunológico de las personas, porque el coronavirus de Wuhan tiene inserciones únicas, se han identificado 4 por lo menos, que no las tienen los otros coronavirus. Entonces, teniendo esta particularidad de afectar el sistema inmunológico, es un virus muy peligroso para cierto tipo de personas. ¿Qué sucede? Con todas estas características del virus, como es silencioso, pasa una semana, pasan 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, y de pronto comienzan a presentarse los primeros casos, primero de 10 pacientes, luego de 20 pacientes, 50 pacientes, 500 pacientes, 1000 pacientes. Y en ese momento, de esos 1000 pacientes, un grupo van a ser pacientes críticos. Y esos pacientes críticos van a desarrollar fundamentalmente neumonía. Entonces ya vas a tener, por ejemplo, yo estoy poniendo una cifra de 1000, pero pueden ser 2000, 3000, etc. Entonces tú vas a tener varias decenas de personas o varios cientos de personas con neumonía. Y cuando tú tienes neumonía y te acercas a un hospital, lo primero que tú requieres es asistencia para poder respirar, porque te estás asfixiando literalmente. Cuando llegan estas decenas de personas o cientos de personas a un hospital, van a requerir asistencia de un aparato para poder respirar, para poder ventilar. Un hospital promedio
de un país desarrollado como Italia. Y ojo, Italia tenía un sistema sanitario de los más avanzados en el mundo. Ojo. Un hospital promedio de un país avanzado como Italia tiene 30 de estos aparatos. Entonces, si tú tienes en un hospital, no vayamos a cifras muy altas, solamente 60 personas con neumonía que llegan a emergencia, y tú tienes 30 aparatos, van a haber 30 pacientes que no van a poder ser atendidos. Y como son pacientes críticos que ya están con síntomas de neumonía muy avanzada, porque este virus, una vez que se manifiesta, es rápido y es muy agresivo. Entonces, si tú no les pones los aparatos que no tienes, esas personas literalmente se van a morir. Ahora, imagínate el mismo escenario con 300 personas, que es lo que pasó en Italia, que llegan a un hospital que solamente tiene 30 aparatos para ayudarlos a respirar. Entonces, es por esta razón, entiéndanlo por favor, es por esta razón que en China pasó lo que pasó. China es un país muy grande, hay que informarse. China tiene cientos de millones de habitantes. China tiene decenas de ciudades inmensas y muy pobladas. Entonces, el brote del coronavirus fue en Wuhan y en la provincia de Hubei. Ahí básicamente se concentró el brote. Entonces, por cuestiones de prevención, el gobierno chino puso en cuarentena provincias y ciudades aledañas que estaban a 600 kilómetros del brote, a 700 kilómetros del brote, a 500 kilómetros del brote, o sea, muy distante de Wuhan. Y en esas ciudades, en algunas de ellas no había ningún infectado. O sea, habían 1 o 2 casos. Pero el gobierno chino las puso en cuarentena por prevención. Entonces, ahora que ya han controlado en algo el crecimiento del contagio, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno chino? Está volviendo a la normalidad, entre comillas, esas ciudades y esas provincias donde se hicieron las cuarentenas por prevención, es decir, donde en muchas de ellas no había casos de coronavirus. Entonces, no es cierto que en China ya se superó el problema, las mismas autoridades chinas están diciendo continuamente que el problema todavía no se ha superado y que sin embargo ellos están alertas. Latinoamérica es un caso aparte, y Perú lo incluyo, ¿no? Gran desinformación a la cual han contribuido las autoridades. Por eso es que cuando suceden este tipo de cosas, plataformas como YouTube o las mismas redes sociales, si uno las utiliza con responsabilidad, son el mejor medio para llevar la verdad a la gente, para que la gente se entera. Porque por los medios oficiales no te vas a enterar. Los países van a ocultar información, los países cuidan su economía, cuidan una serie de intereses que no son necesariamente la salud de la gente, ¿no? Priorizan otras cosas. Lo primero que hay que hacer es decirle la verdad a la gente. Siempre. Recuerden esta frase, solo la verdad nos hará libres. ¿Qué va a pasar en Latinoamérica en términos generales? A ver, aquí no hay una regla absoluta, ¿ya? Va a depender mucho, o sea, va a depender todo de muchos factores, pero la tendencia desde nuestro punto de vista con lo que sabemos va a ser la siguiente. Queremos compartir esta información con ustedes para que se vayan preparando. En Latinoamérica, en varios países, los más importantes de Latinoamérica, el virus ya está, ¿no? Ya son datos objetivos e incluso son datos oficiales, ¿no? O sea, ya hay infectados, ya hay casos. Como en muchos de estos países no se han tomado desde un principio las medidas adecuadas, ¿qué ha venido sucediendo en estos últimos días y está sucediendo en estos momentos en muchos de los países latinoamericanos? Que el virus se está esparciendo silenciosamente. Recuerden, este es un virus silencioso.
En estos momentos, por ejemplo, en Perú, yo estoy convencido que en la capital donde yo resido, en Lima, deben haber ya cientos de infectados que no están presentando síntomas y que sin embargo están yendo a trabajar, que sin embargo están caminando por las calles, que sin embargo están hablando con sus amigos, etc. Y por lo tanto el virus se está esparciendo. Esto está sucediendo en Argentina, esto está sucediendo en Brasil, esto está sucediendo en México. Recuerden que el virus incuba 14 días, 20 días, 30 días. Entonces, en muchos países, voy a hablar de Perú, que es mi referencia más inmediata, por ejemplo, en un par de semanas, yo estimo en un par de semanas más o menos, ya la cosa va a comenzar a ser casi incontrolable. Y cuando digo casi incontrolable, me refiero a qué, a lo que les dije hace ya un momento, de que se va a producir una emergencia sanitaria, es decir, que van a haber muchas personas contagiadas, que van a hacer neumonía, que van a ir a los hospitales y los hospitales no van a poder atender a todas esas personas. ¿Por qué? Porque no tienen los aparatos en el número suficiente para asistirlas en la respiración. Y entonces va a suceder lo que ha sucedido en Italia y lo que ha sucedido en China. 2 más 2 son 4. Muchas de esas personas lamentablemente van a fallecer. Entonces, cuando se produzca la emergencia sanitaria, ¿qué va a suceder en muchas de las ciudades latinoamericanas? Lo que ha sucedido en Italia, lo que sucedió en China, 2 más 2 es 4. Cuarentena. ¿De cuánto? De 15 días, de 30 días, va a depender. Entonces, eso va a suceder en Latinoamérica. Tienes que ir preparándote. ¿Cómo? Primero, y lo que se está diciendo en todos los países que ya están en emergencia, por un tiempo, y al latinoamericano esto es muy difícil, para el latinoamericano esto es muy difícil de entender por cómo somos, ¿no? En eso yo me siento muy poco latinoamericano, yo soy más, parezco de otro lado, pero tienes que reducir al máximo en este tiempo de crisis tus relaciones sociales, ¿no? O sea, no estés saliendo a sitios concurridos. Tienes que, en este caso, si todavía en tu país te permiten trabajar, tienes que salir para trabajar, etc., anda a tu trabajo, regresa a tu casa, evita las reuniones que normalmente tenías, ¿no? Toma mayores reglas de seguridad en tu casa, ¿no? Reglas de higiene, no te expongas al virus, eso. Y por otro lado, anda preparándote, tienes tiempo todavía, no tienes por qué volverte loco. Y sí, es bueno que tengas en tu casa un poco más de comida, un poco más de ciertos productos que te permitan, en el caso que en tu país y en tu ciudad se declare cuarentena, puedas aguantar esos 15 días o 30 días en tu casa sin salir, sin mayores preocupaciones. Bien, muchas gracias con todos, hasta la vista.